Continuamos con nuestro último ponente del día. Él es el profesor Diego Luna. Antes de darle el uso de la voz, me permito presentarlo de manera breve. El profesor Diego Luna es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y especialista en Magistratura por la Universidad Nacional de La Matanza. Ha realizado estudios de maestría en docencia universitaria en la UBA. También ha culminado el programa de doctorado en Derecho con tesis en preparación en el área de Filosofía del Derecho en la misma universidad. Es profesor adjunto interino de Filosofía del Derecho, Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de la UBA. Profesor de posgrado en la maestría en Filosofía del Derecho en la misma universidad, además de en la especialización en magistratura en la Universidad Nacional de Rosario y en la especialización de Ciencias Penales de la Universidad Católica de Salta. Es miembro del Comité Académico del Observatorio de Enseñanza de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y secretario de la Cátedra Libre Carlos Cosio, ambos en la Universidad Nacional de La Plata. Secretario de redacción de la revista Ideas y Derecho, publicación de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, de la que es miembro activo. Es autor del estudio preliminar y editor del libro Hans Kelsen, Carlos Cosio, La polémica Kelsen-Cosio, Teoría pura del derecho versus teoría egológica del derecho, editado por la editorial Olegnik, Santiago de Chile, en el año 2020, y coeditor con Alejandro González Monzón del libro Estudios sobre teoría pura del derecho y teoría egológica del derecho, 70 aniversario del debate entre Kelsen y Carlos Cosio, editado en Buenos Aires en el año 2022. Profesor Diego, sea usted bienvenido a este seminario sobre Hans Kelsen y positivismo jurídico, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene usted el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado, buenas tardes. Te agradezco muchísimo por la amable y generosa presentación. Es importante aclarar debidamente que no soy el actor de cine. Esto es más fundamental todavía ante el público mexicano, ¿sí? Para mí es una gran alegría estar acá compartiendo este seminario. Me recuerda y me evoca la ocasión en el año 2018 en el que tuve el privilegio de dictar una conferencia en el aula magna de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, que lleva el nombre de Eduardo García Maínez, persona y gran jurista al que siempre conviene tener presente y evocar. También el motivo del encuentro es estar nuevamente, por lo menos a través de la pantalla, al lado de queridos amigos y colegas como los que son Federico De Facio, el colega Jesús Vega, a quien aprovecho para saludar, Mateus Pellegrino. Es otro motivo de alegría para mí, y por supuesto tengo que agradecer a los coordinadores de este evento, Francisco Ibarra Palafox, a Aurelio Canga, a quien conocí en la maestría en Filosofía del Derecho, a Julio César Muñoz Mendiola, y también especialmente, por supuesto, a Fernando Carrillo, quien fue quien me cursó la invitación de manera personal, así que se disculpó también conmigo, lo cual no era necesario, tenía otros compromisos, pero quería mencionar este agradecimiento, y también a la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, a quien espero conocer personalmente porque tengo he tomado conocimiento estos días que va a estar en la Facultad de Derecho precisamente con el otorgamiento del doctor honoris causa a Sergio García Ramírez, merecido por otra parte, ¿no? Pero bueno, también le quiero dejar la mención ahora y agradecer por la invitación a los organizadores de este evento. El título de mi presentación lleva por nombre Kelsen, Cosio, Buligin y lo no permitido. Me voy a permitir conjugar estos tres apellidos muy conocidos para este auditorio por las siguientes razones, porque la problemática que pretendo abordar es un punto, es un aspecto del denominado debate entre Hans Kelsen y Carlos Cosio. A veces se lo menciona, se lo suele conocer como la polémica Kelsen-Cosio. Yo trato de aclarar siempre que hubo efectivamente una polémica biográfica, histórica, entre ellos dos, como en cuanto a personas, que es muy interesante, muy entretenida, y de la cual todavía hay mucho por esclarecer e indagar, pero que no agrega ni modifica una coma a la discusión jurídica, filosófica jurídica que ellos mantuvieron, y que integra lo que me parece más interesante, que es el debate entre la teoría ecológica y la teoría pura del derecho.
y me voy a valer como mediador con alguna de sus ideas, o al menos como yo las he comprendido, como mediador entre el diálogo entre Cosio y Kelsen, de querido maestro Eugenio Bulligin, recientemente fallecido, lamentablemente. Prescindiendo, de todos modos, en parte de los presupuestos filosóficos de los que parte Bulligin, me voy a valer de la distinción entre los sentidos permitido en sentido débil y en sentido, o sea, en sentido positivo o débil, o en sentido negativo de la misma expresión de permitido, ¿no? Para intentar entonces comprender o dirimir, me voy a atribuir ese rol de árbitro, una disputa que a mí me parece que en alguna medida o en gran medida fue semántica entre Cosio y Kelsen. Mucho se ha dicho a veces de que el debate entre Kelsen y Cosio estuvo impedido o imposibilitado por sus concepciones filosóficas y por el idioma en el que este debate se realizó, que fue mediado entre por lo menos tres idiomas distintos, ¿no? El alemán, el castellano y el francés. Bueno, me voy a ocupar de algún aspecto de eso, que me parece que sí tiene incidencia puntualmente en esto. No creo que tenga el alcance de que haya sido el motivo de una incomprensión, ni mucho menos de la polémica entre ellos, que fue biográfica y por motivos personales, que son solo de interés histórico, pero creo que en algo tuvieron que ver en un aspecto filosófico-jurídico que me interesa destacar. Que se plantea más o menos así, o yo lo voy a plantear más o menos con este interrogante. Eh, ¿Constituye, en términos de pregunta, lo formulo, un axioma lógico jurídico el postulado que afirma que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido? Esto me facilita mucho el planteamiento de la conferencia magistral de la profesora Carla Huerta, a la cual ya se refirió este asunto, y que por otra parte comenzó su disertación con una cita de Carlos Cosio, ubicando el gran aporte de la teoría pura del derecho en el plano de la lógica jurídica, y mencionó el asunto del principio de prohibición. Pero el problema está, y tal como lo planteaba Kelsen, en si acaso resulta también un axioma equivalente el postulado inverso, que afirma, en sentido inverso, que todo lo que no está permitido está jurídicamente prohibido. Bueno, en torno de este interrogante, planteado así el asunto, voy a tratar de dar dos pequeñas pinceladas biográficas e históricas para acentuar o puntualizar algunas cuestiones también, y luego me voy a meter de lleno en el meollo de la cuestión filosófica jurídica que me parece que está involucrada acá, y para lo cual voy a leer el texto para tratar de ser lo más estricto posible. Recientemente, Tomás Bolechowski, actual director del Instituto Hans Kelsen en Viena, publicó una monumental biografía de Hans Kelsen, ¿no? Que son 1000 páginas, que esperemos para nuestra América alguien se digne, o un equipo de traductores se digne de hacer una traducción al castellano. Pero bueno, en el que si uno mira el índice se va a encontrar con dos nombres de los más importantes filósofos del derecho que dio nuestro país para América Latina y el mundo, que fueron precisamente Carlos Cosio y Eugenio Bulligin. Ya eso probablemente podría justificar el título, ¿no? Que yo junte estos tres nombres en el título de mi presentación. De todos modos, se sabe, Cosio y Kelsen mantuvieron un debate célebre, esto derivó en una polémica bastante agria entre ellos, esto es historia más o menos conocida, pero a su vez Kelsen también mantuvo una disputa o un contrapunto intelectual con Bulligin sobre el problema de la validez y la eficacia en el derecho, ¿no? Esto se conoció de manera póstuma, se publicó una obra en Buenos Aires, un pequeño librito que también lo tengo por aquí a mis espaldas, seguramente conocido por todo el auditorio, en el que se editó ese texto inédito de Kelsen, acompañado de una respuesta o un comentario posterior de Bulligin y un estudio de Robert Walter. Además, también me parece tener en cuenta, es un dato biográfico, no agrega ni quita nada a la discusión, pero creo que es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo porque aquí se afirmó también que la lógica jurídica comienza con von Wright. Yo creo que habría que decir que von Wright comienza el modo de hacer lógica jurídica que se mantiene hasta hoy. Me parece que comenzó mucho antes. Es más, habiéndolo ya mencionado Eduardo García Maínez, y yo agrego a Carlos Cosio, creo que comenzó por lo menos en América Latina una década antes de von Wright, 1941. Pero bueno, entonces habrá que discutirlo en otro seminario.
Pero lo que sí quiero recordar es que precisamente fue Bulligin en 1953 quien se topó con la obra de von Wright y conoció personalmente a Carlos Gaucho-Lorán en el seminario precisamente de lógica jurídica que llevaba adelante Carlos Cosio en el Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ese seminario había comenzado en 1900, se había organizado en 1949 y había comenzado a funcionar en 1950. De manera tal que en los primeros años en que se conoce el texto de von Wright clásico iniciático, ¿no?, de esta tradición de Ontic Logic, fue Eugenio Bulligin quien lo cuenta personalmente, que como estudiante vio un día un anuncio sobre este seminario y se acercó a tratar de conocer un poco. Dice él que mucho rédito no le pudo sacar porque todavía no manejaba las nociones de lógica que después todos conocimos de él magníficamente, pero que también conoció a Carlos Gaucho-Lorán en ese seminario en los primeros años de la década del 50 en nuestra querida Facultad de Derecho. Esto quería mencionarlo solo biográficamente para tomar dimensión de los personajes a quienes estoy evocando, ¿no? Voy a leer entonces algunos pasajes de mi presentación, que son un tanto más extensa de lo que yo voy a presentar acá, con algunas citas un poquito extensas, pero creo que va a ser necesario para poder precisar cuál era la tesis, en definitiva, que estaba en disputa entre Cosio y Kelsen respecto del principio de prohibición, ¿no? Cosio había sostenido una publicación que aparece un año antes, precisamente de la visita de Kelsen, en 1948, y cito a Cosio, que el principio de que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido no significa meramente la disyunción lógicamente convertible de que todo lo que no es ilícito es lícito, sino que en forma inconvertible, decía Cosio, enuncia la libertad como un prius del derecho. Ahí aparecía el problema de la libertad, tan cara a la concepción egológica de Carlos Cosio, que hacía centro en el fenómeno jurídico del comportamiento humano y la expresión del comportamiento humano como una exteriorización de la libertad, ¿no? Y entonces decía que no se puede decir que todo lo que no está permitido está jurídicamente prohibido, esta conversión a la inversa que sostenía Kelsen, porque en ese caso, decía Cosio, sería enunciar una paralización imposible de la vida, y ponía como ejemplo que si un pagaré me obliga a entregar una suma de dinero en un determinado día, habría que establecerse la hora, el minuto, si es en dinero o en cheque, si visto un traje azul o gris, si llevaría incluso o no un gesto sonriente o adusto, etcétera, etcétera, dice Cosio, ¿no? En cambio, obsérvese que basta pactar el pago de una suma de dinero en un determinado día para que la realidad quede bien enunciada sobre la base de que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Porque todavía soy libre de elegir la hora, si está también pactada, todavía soy libre de elegir el traje que llevaré, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, quienes estuvieron siguiendo este seminario seguramente lo podrán entroncar inmediatamente con lo que dijo ayer el querido amigo y maestro Imer Flores, a quien aprovecho a saludarlo, y que él refirió que en este punto Kelsen se equivoca. Bueno, yo diría que suscribo todo lo que dijo ayer Imer Flores, pongo mi nombre abajo y lo firmo al pie, salvo en la parte en la que dijo que aquí Kelsen se equivoca, que estos eran solo problemas de determinación o de aplicación de las normas. Y acá abre el gran problema filosófico de fondo acerca de si el derecho efectivamente en cuanto a objetos son las normas, o el comportamiento humano, un aspecto de la juridicidad de ese comportamiento humano en el que se dan todas estas especificidades, todas estas posibilidades de la libertad humana, que son inconmensurables y que por supuesto no pueden ser captadas por ningún concepto, sea ese concepto normativo o el que fuere. Pero bueno, ahí radica un punto central a tener en cuenta, ¿no? Yo no me creo el dueño de la verdad, pero sí señalo también para la mejor comprensión del auditorio que acá está ese punto en el que ayer Imer Flores decía, bueno, acá se equivoca Kelsen porque esto no es un problema normativo, sino un problema de ejecución de los actos. En fin, ¿qué decía Kelsen frente a esta tesis? Y lo dice precisamente en una de las 4 conferencias que dicta en el aula magna en el mes de agosto de 1949, en el aula magna de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Y leo a Kelsen. Dice Kelsen, la proposición de que toda conducta humana está jurídicamente determinada significa que las normas de un ordenamiento jurídico se refieren a toda posible conducta humana. La determinación de que aquí se trata no es una determinación causal, es una determinación normativa. De esto ya se habló mucho, no voy a reiterar. Continúa, habiéndose establecido que las normas de un ordenamiento jurídico positivo se refieren directa o indirectamente a toda conducta humana,
no hay ninguna conducta humana que no pudiera ser juzgada desde un punto de vista jurídico. O, para decirlo de otra manera, que no hay ninguna conducta humana a la que no le sería aplicable el derecho positivo, nacional o internacional. Esto quiere decir, dice Kelsen, que en un orden jurídico no hay lagunas. Tampoco voy a volver sobre este punto, que ya fue bastante esclarecido y recordado para quienes tenemos presente esta tesis de Kelsen. Y entonces ahí afirma Kelsen algo que a Cossio entusiasmó mucho en su momento, porque Kelsen dice en Buenos Aires, es la teoría ecológica de Cossio la primera que ha mostrado la importancia teórica del mencionado principio, a saber que todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido, y que en consecuencia toda conducta humana está jurídicamente determinada, normativamente, pero determinada al fin. El asunto es que cuando se genera, por las razones biográficas que me he encargado en los últimos años de tratar de esclarecer, de documentar y de investigar un poco más seriamente de cómo se había hecho hasta ahora, que no voy a volver aquí en este asunto porque no alcanzaría el tiempo y ni es el objeto de mi conferencia, cuando Kelsen contesta aquel famoso balance que publica Cossio sobre la visita de él a Buenos Aires, Kelsen modifica un poco aparentemente esta coincidencia, este esclarecimiento tan generoso hacia la teoría ecológica. Porque lo vamos a ver con Kelsen ahora inmediatamente, pero fíjense que contra esa afirmación de Kelsen, cuando Kelsen retrocede un poco sobre sus pasos, Cossio le contesta más o menos en los siguientes términos, ¿no? Y lo cito. Cuando el jurista dice todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido, y luego todo lo que no está permitido está jurídicamente prohibido, que sería el axioma inverso, el jurista no está definiendo de similar manera los conceptos permitidos, dice Cossio, y prohibido. Ahora el jurista no está definiendo conceptos de ninguna especie, porque ha trascendido el plano meramente conceptual, y ahora el jurista lo que está haciendo es mentando una realidad que es su objeto de conocimiento, es decir, esa realidad que sería el comportamiento humano en sí mismo. Por eso que no sería posible captar bajo la expresión todo lo que no está permitido, está prohibido, porque es inconmensurable las especificidades, especificaciones de la libertad humana que no pueden ser captadas o descriptas exhaustivamente. ¿Qué dice Kelsen al respecto, ¿no? En ese famoso artículo que se publica en 1953, es traducido a varios idiomas, lo publica en el mismo año en que Kelsen publica 3 o 4 artículos. Si uno mira las bibliografías de Kelsen, va a encontrarse que el año 1953 no es de mucha producción en publicaciones de Kelsen. Mientras hablaba el colega Jesús Vega, consultaba la primera edición, la de Viena, bueno, por lo menos la primera edición en idioma alemán, de Teoría Pura del Derecho, y efectivamente aparece una traducción al italiano también mencionada del artículo que él mencionaba en 1929, ¿no? Pero también hay muchos otros en ese mismo año. En 1953 Kelsen publica por lo menos 3 y no mucho más trabajos. Uno de ellos es importantísimo porque es la edición intermedia de Teoría Pura del Derecho, publicada en Zúrich en idioma francés. Pero otro es esa monografía que se llamó ¿Qué es la teoría pura del derecho?, traducida luego por Garzón Valdés. En las dos obras y en la respuesta a Cossio, que es el otro trabajo monográfico importante que publica ese año, que son 3 solamente, en los 3 se encarga de decir que es falsa la interpretación que sostiene que la teoría pura del derecho es lógica jurídica. Solo en uno de ellos, en la respuesta directa a Cossio, menciona la teoría ecológica, en los otros 2 no, pero es evidente que está hablando de la teoría ecológica porque ese año lo tiene preocupado a Kelsen por dar esta respuesta, ¿no? Por afirmar que es falsa la interpretación que presentaba la teoría ecológica del derecho. Digo esto porque esto pareciera, ese contexto de la época, explicar, ¿no?, en esa disputa por qué aparentemente cuando uno lee la conferencia del 49 y luego la respuesta del 53, hay como un retroceso en la aceptación de Kelsen de la coincidencia entre teoría ecológica del derecho y teoría pura del derecho en lo que respecta al postulado o al principio de prohibición. ¿Qué es lo que dice concretamente que genera esa diferencia? Y lo cito a Kelsen, estoy citando el trabajo de teoría pura del derecho y teoría ecológica que se publica en 1953, y dice Kelsen: puesto que el estar permitido y el no estar prohibido son idénticos, la conducta no prohibida es permitida y la conducta no permitida es prohibida. Esto es muy sencillo de aceptar. Así lo entiende, dice Kelsen, el uso común del lenguaje, para el cual una conducta no permitida significa una conducta prohibida. Por eso rechazo, dice Kelsen, rechazo la afirmación del profesor Cossio
de que el principio, todo lo que no está jurídicamente prohibido, está jurídicamente permitido, no significa lo mismo que el principio inverso, todo lo que no está permitido está jurídicamente prohibido. Dice Kelsen, en mi opinión, ambos principios tienen un significado absolutamente idéntico. En su interpretación del principio en cuestión, olvida el profesor Cosio el hecho de que la expresión permitir puede tener un sentido distinto que el que recibe en aquel principio. En estos casos, permitir, dice Kelsen, significa tanto como autorizar, conferir un poder jurídico, capacitar a alguien para procurarse un efecto jurídico querido. Pues además de su significación meramente negativa, subrayo esto, Kelsen usa esta expresión, meramente negativa, el no estar prohibido puede tener otra positiva. Así, por ejemplo, si dice que el ordenamiento jurídico permite al acreedor ejercer una acción contra el deudor moroso, o que la Constitución permite al Parlamento aprobar leyes, ahí aparecen esos sentidos distintos de lo permitido, ¿no? Que es los mismos que van a recuperar también, de alguna manera, von Wright y los propios Alchurrón y Bulligin, para hacer esta distinción entre permitido en sentido positivo o fuerte, y permitido en sentido negativo o débil. Fíjense que también la expresión que utilizó Kelsen en 1953 es más o menos la misma, aunque no pareciera o no hay registros de que Kelsen tuviera noticia por lo menos del artículo de Ontic Logic aparecido 2 años antes de von Wright. Pero sí utiliza esta expresión negativo y positivo en el mismo sentido en que la van a recuperar luego Alchurrón y Bulligin, y que a mí me permiten, traducciones mediante también de Kelsen, poder compaginar estos conceptos sin mayor dificultad para un auditorio tan calificado, ¿no? Y parece claro entonces que en la réplica a Cosio, Kelsen distinguía estos dos sentidos de permitido. En sentido negativo, como un mero no estar prohibido, es decir, carecer de una norma que enlaza una sanción a cierto contenido, y en sentido positivo, en cuanto a expresión de una norma explícita que permite o faculta expresamente la realización de un cierto comportamiento. Estos sentidos negativo y positivo, resulta evidente, se corresponden con los sentidos débil y fuerte, respectivamente, que Bulligin especialmente también califica con los sinónimos de negativo y positivo, al igual que Kelsen. Posiblemente en aquel periodo de replanteos, estoy hablando de ese periodo que va del 49 al 53 en Kelsen, posteriores a las conferencias de Buenos Aires, debe ubicarse el pasaje impreciso de como algunos hablan, de un primer Kelsen hacia un segundo Kelsen, que es el del que muchos se han ocupado hoy, ¿no? El querido colega Federico de Facio, al tomar de referencia la edición de 1960, uno podría estar hablando del segundo Kelsen. Siempre es metafórica esta expresión, porque uno es el mismo desde que nace hasta que muere, pero se habla, digamos, del desarrollo en su obra. Pero bueno, ahí ese pasaje hacia el segundo Kelsen yo lo ubico acá en este periodo, entre 1949 y 1953. Porque en definitiva, en lo que respecta a este asunto del denominado principio de prohibición, que se expresará en la segunda edición de Teoría Pura del Derecho, así lo dicen Alchurrón y Bulligin, Kelsen cambia de posición en la segunda edición de su Teoría Pura del Derecho, pues admite normas permisivas y acepta la distinción entre permisión positiva y permisión negativa. Dicen Bulligin y Alchurrón, pero no saca todas las consecuencias de este cambio. Si uno repasa estos trabajos que acabo de citar, va a ver que esta distinción entre permisión positiva y negativa en Kelsen no es una innovación en la segunda edición de la Teoría Pura del Derecho, sino que parece madurar o producirse su esclarecimiento en la disputa con Cosio entre 1949 y 1953. Y señalan a Alchurrón y Bulligin que respecto de la segunda edición de la Teoría Pura de Kelsen, en la nueva doctrina, el principio de prohibición cambia radicalmente de significado. Lo que dice este principio ahora es que toda conducta no prohibida por el sistema es permitida en el sentido débil, ahora teniendo la distinción de sentidos del permitido. Aparentemente este cambio, entonces, me parece a mí que de la doctrina de Kelsen se vincula con esta discusión con Cosio, y probablemente la polémica que tuvieron personalmente explica por qué no aparezca mencionada la obra de Cosio ni su nombre, cuando Kelsen, posteriormente, en 1953, se ocupa de estos temas, porque es una decisión personal de él, que habrá que juzgarla históricamente, porque decidió no citar más al autor con quien estaba discutiendo esta idea.
Recordemos que en razón del carácter interdefinible de los caracteres permitido y prohibido, tal como sostienen Alchurrón y Bulligin, puede afirmarse la equivalencia de los enunciados no permitido y prohibido, ¿no? La interdefinibilidad de los tres caracteres normativos, permitido, prohibido y obligatorio, significa que las normas permitido P, no permitido P, no obligatorio no P, son lógicamente equivalentes y significan lo mismo. También son lógicamente equivalentes las normas prohibido P, no, permitido P y obligatorio no P. En definitiva, a mí me parece que acá puedo plantear, para ir entrando a la conclusión de lo que yo quería presentar con ustedes, una hipótesis como conclusión de que habría una cierta confusión en la discusión entre Kelsen y Cosio, producida especialmente por las traducciones al castellano, porque ahora vamos a ver una expresión que utiliza Kelsen, mejor dicho, que ponen en boca de Kelsen los traductores al castellano de la respuesta a Cosio, que fueron dos. Uno de ellos, precisamente, Eduardo García Maínez, que se publica esa traducción en la revista de la Facultad de Derecho en México, y el otro, Legaz y la Cambra, Luis Legaz y la Cambra, ¿sí? Que hace una traducción, se publica en Madrid. Yo prefiero quedarme para este punto, para esclarecer este punto, con la traducción de Legaz y la Cambra, que me parece que permite para el idioma español, el castellano, advertir este problema semántico que pudo haber habido en esta discusión, y que clarificados las nociones negativa y positiva, o fuerte y débil de permitido, me va a permitir a mí explicar esta hipótesis que presento a modo de conclusión, que consiste en decir básicamente que tenían razón los dos. Cuando se utiliza en sentido débil al permitido, es claro que es convertible o es idéntico el sentido de la formulación del principio de prohibición también en su formulación a la inversa, como proponía Kelsen, es decir, todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido, es lógicamente equivalente a todo lo que no está permitido, está prohibido, pero no si se lo usa en otro sentido, el permitido. Pareciera que la mediación a través de tres idiomas distintos, como decía al comienzo, el francés, el castellano y el alemán, en el debate entre Kelsen y Cosio les habría jugado una mala pasada. Esto es mi hipótesis. En castellano se entienden cosas perfectamente distintas cuando se habla de lo que no está permitido y cuando se habla de lo que está no permitido. Es decir, la ubicación del adverbio de negación modifica el sentido de la expresión. Repito, en castellano, al menos creo que se entiende en el lenguaje por lo menos corriente, no se entiende lo mismo cuando uno dice que algo no está permitido que cuando se dice que algo está no permitido. De ahí entonces la preferencia que yo tengo por la traducción de Legaz y la Cambra, porque en el primer caso el lenguaje común alude a lo que aquí venimos significando en la línea de Kelsen, von Wright, Alchurrón y Bulligin como el sentido negativo, que algo no está permitido, indirecto o débil de la noción de permitido. Mientras que la segunda expresión alude de un modo distinto como sinónimo de lo prohibido. Se trata ahora, en este caso, de lo no permitido, ¿no? Y con esto aludo al título de mi presentación. Kelsen, Cosio, Bulligin y lo no permitido. Que este es el asunto. En la traducción de Legaz de la Cambra aparece esta expresión. Como no autorizado, Legaz de la Cambra traduce esto de una expresión en el alemán, discúlpenme la pronunciación, de un idioma que yo no hablo, Underlautes, ¿sí? Lo no permitido. Del uso común, en definitiva, del lenguaje del que hablaba Kelsen. Kelsen decía, en el lenguaje común, todo el mundo entiende que lo no permitido es igual a prohibido. No está permitido pisar el césped, por ejemplo. No está permitido fumar. Todo el mundo entiende el lenguaje, no está permitido entrar animales. Todo el mundo entiende que quiere decir que está prohibido. Pero en castellano no es lo mismo decir lo no permitido que decir lo que no está permitido. El primero parece fuerte, el segundo parece débil. Pero ocurre entonces, ya sea que se trate de una proposición normativa o de una norma, planos cuya distinción estaban evidentemente o aparentemente ausentes en la discusión entre Kelsen y Cosio, que estamos ante lo que Bulligin califica como una trivialidad, aunque absolutamente verdadera si se tratase de una proposición normativa acerca de una norma contingente que estableciera el principio de prohibición. Tal el caso, por ejemplo, del artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina, que en la línea con la tradición francesa de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece
Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Una proposición normativa relativa a esa norma constitucional, para poner un ejemplo como es el de la Constitución Argentina, enunciaría más o menos así, solamente que, en definitiva, lo que no está prohibido, no está prohibido. Y de ahí que tuviera razón Kelsen en afirmar la posibilidad de la reversibilidad equivalente del principio de todo lo que no está permitido, está jurídicamente prohibido, como equivalente a la afirmación que postula que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. He aquí entonces la trivialidad de la que habla Bulligin, aunque parezca un juego de palabras esto, si se sigue el razonamiento kelseniano. Y repito, todo lo que no está prohibido todo lo que no está prohibido no está prohibido, ahí estaría la trivialidad, ¿no? Es equivalente a afirmar que todo lo que está permitido está jurídicamente permitido. Es decir, si son interdefinibles los conceptos permitido y prohibido, y son equivalentes las dos formulaciones del principio de clausura y su sentido inverso, entonces está afirmando, como dice Bulligin, una trivialidad. Lo que está prohibido y lo que está permitido está permitido. Como explican Churrón y Bulligin, dicen, y cito, si permitido y prohibido son interdefinibles, es decir, si permitido significa lo mismo que no prohibido, y prohibido significa no permitido, entonces el principio de prohibición expresa una verdad necesaria, ya que es analítica. Resulta, por lo tanto, que si se acepta que los caracteres deónticos permitido y prohibido son interdefinibles con la ayuda de la negación, es decir, son conceptos contradictorios, todo sistema normativo sería trivialmente cerrado, pues todas las conductas son deónticamente caracterizadas por todo sistema normativo, que esto, dicho de otra manera, es lo mismo que había sostenido Kelsen en Buenos Aires cuando dijo que era la teoría holológica la que había señalado por primera vez estas derivaciones del principio de prohibición que hacían, en palabras de Kelsen, afirmar que toda conducta está determinada por el sistema normativo. Este punto de partida, cuestionado y complejizado luego, tanto por von Wright como por los propios Churrón y Bulligin, pareciera ser el telón de fondo delante del cual se desarrolló este acto del debate entre Kelsen y Cosio. Yo no pretendo, en definitiva, ir más allá del esfuerzo por clarificar este asunto, sin entrar en las cuestiones que podrían derivarse de todo esto, ¿no? Y para ir concluyendo, cierro con lo siguiente, y podría dar algún ejemplo, lo voy a dejar para el final. En definitiva, creo que puede decirse que ambos, en definitiva Kelsen y Cosio, tenían parcialmente razón respecto de este asunto. Al fin y al cabo, Cosio utilizaba permitido en sentido débil en ambos casos, cuando formulaba su principio y cuando discutía la tesis de Kelsen, mientras que Kelsen lo hacía en sentido débil cuando aceptaba la formulación de Cosio, y en sentido fuerte cuando defendía él la reversibilidad del mismo principio. En esa reversibilidad aparentemente está usando en sentido fuerte el permitido, porque claro que se entiende vulgarmente que cuando algo está no permitido, está prohibido. De ahí la imposible conciliación o la apariencia de sus contradicciones. Cosio afirmaba en su axioma ontológico que todo lo que no está prohibido está permitido en sentido débil, y por lo tanto que no era equivalente a la inversa, al afirmar que todo lo que no está permitido ahora en sentido fuerte está prohibido. Tenían razón, en definitiva, del hecho de que no existan normas permisivas expresas sobre determinada cuestión, no permite inferirse que esa conducta se encuentre prohibida. Pero Kelsen afirmaba que todo lo que no está prohibido está permitido en sentido débil, es reversible en el sentido de que todo lo que no está permitido está prohibido. O lo que es lo mismo, usando las palabras de la traducción de Legaz y Lacambra, lo no permitido está prohibido. Lo no permitido está prohibido. Insisto, me parece que la mejor traducción de la respuesta de Kelsen a Cosio, publicada originalmente en Viena en idioma alemán, para nosotros, para comprender mejor esta discusión, quienes no manejamos el alemán, como es mi caso, creo que es la de Legaz y Lacambra. Esto lo he cotejado con algunos colegas que sí me ayudaron con la traducción del alemán. Creo que es la más adecuada para dirimir esta disputa. No digo que es solo para leer a Kelsen en castellano, pero por lo menos para dirimir esta disputa creo que es preferente la traducción de Legaz y Lacambra. Porque el reverso del principio, en definitiva, establecería que ante la existencia de una norma no permisiva, lo que resulta equivalente a prohibido, interdefinibilidad mediante, debe entenderse que la cuestión regulada se encuentra prohibida. En buen castellano, entonces, valga una reiteración, esto se expresa anteponiendo la negación al permitido. Todo lo que está no permitido
está prohibido. Y entonces esto obviamente equivale a afirmar trivialmente que lo prohibido está prohibido. Para terminar, obviamente quisiera decir sencillamente esto, Bulini creo que tiene razón, dice esto es trivial. Que sea trivial no quiere decir que deje de ser verdadero en determinados aspectos, de determinado punto de vista, como ellos mismos lo reconocen. Y una trivialidad no siempre es necesariamente innecesaria o inútil para el conocimiento y para la ciencia en general. Las ciencias de la salud, por ejemplo, la medicina, trabaja con una trivialidad y con una verdad muy evidente que es un axioma, es que todos nos vamos a morir. Y no por eso deja de ser un axioma válido para el conocimiento de la salud. Imagínense el desarrollo de la ciencia de la salud sin hacerse cargo de que nos vamos a morir. Sería una ciencia disparatada. Pero bueno, creo que por trivial que fuera ese axioma, esa afirmación, parten desde esa verdad que es evidente y que es trivial, etcétera, y que no agrega nada, porque es efectivamente verdadera. Con el caso de lo prohibido, si es lo mismo que esté en sentido débil, en sentido fuerte, solamente me limito a mencionar el caso de la primera mujer que votó en nuestro país y que fue en América Latina, pionera, sufragista, Julieta Lanteri, una vecina de la ciudad de Berazategui, en la que yo vivo, y votó por primera vez en 1911 en una elección municipal en la ciudad de Buenos Aires porque no estaba prohibido. Y ese fue uno de los argumentos de la abogada que llevó el caso adelante, que era la primera mujer graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Luego las mujeres en otro país, en América Latina, pudieron votar también, en el caso argentino, en 1951, porque había una norma que se lo permitía, ahora en sentido fuerte, diríamos, usando las expresiones que él señala. Si es exactamente lo mismo o no, esto no quiere decir digamos, que esto resuelva las luchas de feministas de aquella época, ni de las mujeres en general por la igualdad de los derechos. Lo que sí permite es conceptualizar esas luchas en categorías jurídicas que yo creo que tienen alguna utilidad cuando uno está trabajando en el plano de la lógica jurídica. Que haya votado y que eso se lo pueda comprender como un permiso negativo y luego las mujeres con permiso positivo lo pudieran hacer de manera más amplia, es un ejemplo que permite ver por lo menos la utilidad o cuanto menos el uso de estas categorías de distinción que me parece que responden en gran medida a ese debate, a esa polémica entre Kelsen y Cosio, el origen de estas distinciones, o al menos algún dato histórico, un episodio más en esta distinción que tanto Bulligin como el Churrón luego esclarecieron profusamente y de la cual todavía seguimos abrevando. Con esto cierro mi presentación, les agradezco por la atención y muchas gracias. Agradecemos al profesor Diego Luna su brillante ponencia, muy clara, y también tengo que mencionar que le agradecemos la aclaración que hizo al inicio de nuestra sesión referente al actor Diego Luna, ya que crean que es broma o no, pero conocidos míos que vieron el cartel, no necesariamente juristas, académicos, conocidos míos que vieron el cartel, sí me preguntan, oye, es el actor. Entonces, esa aclaración también la agradecemos desde luego. Bien, abrimos la sesión de preguntas y respuestas correspondiente a esta mesa. El día de hoy tuvimos 4 ponentes. Estimado profesor, el doctor Diego Luna, aquí están las 2 preguntas que nos formula el auditorio. ¿Qué está más marcado? ¿Sí? ¿Las coincidencias o las diferencias entre los postulados de la teoría jurídica de Cosío o los de la teoría jurídica de Kelsen? Así viene la pregunta. Segunda pregunta, también le hacen una segunda pregunta. Actualmente, ¿cuál de las 2 teorías, la teoría por el derecho o la egológica del derecho, tiene más influencia en los sistemas jurídicos? Pasamos a las respuestas de nuestros invitados. Preguntas, por favor, doctor Luna. Bueno, muchas gracias. Voy a dar respuesta entonces brevemente a estas 2 preguntas, pero sé que los asuntos del científico no son asuntos de mayoría, pero de todo modo me sumo a ese grupo. Si fuera minoritario o mayoritario, tengo absoluta fe y confianza de que se puede hacer un conocimiento científico de la juridicidad del comportamiento humano, porque eso creo que es el derecho, en definitiva. Por más minoritario que sea yo en este panel, no tengo ninguna duda de que el objeto de conocimiento del derecho es el comportamiento humano, por eso es una ciencia social. O por eso pretende, mejor dicho, ser una ciencia, conocimiento científico, ¿no? Conocimiento social. Y esto está demostrado por la antropología, por la sociología, por la historiografía, es decir, disciplinas que han hecho conocimiento científico del comportamiento humano, no cabe ninguna duda que es posible. El asunto es encontrar, y ahí coincido con Federico, superar los problemas que hemos tenido como comunidad científica o como pretensa comunidad científica, en no poder encontrar la manera de hacer ese conocimiento jurídico
del comportamiento humano. Se ha logrado hacer un conocimiento económico, científico, historiográfico, científico, antropológico, científico, sociológico, científico, pero nosotros no hemos logrado hacer un conocimiento jurídico, científico del comportamiento humano. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Y me viene bien este preámbulo para poder contestar las dos preguntas que me formularon, porque me preguntan qué está más marcado actualmente, las coincidencias o las diferencias entre Cossio y Kelsen. Y lamento decir que en general, mayoritariamente, no sé desde qué plano habría que ver la respuesta, ¿no? Pero si desde el plano, por ejemplo, de la enseñanza del derecho o de las investigaciones jurídicas, prácticamente ninguna de las dos cosas, porque poco se hace, y poco se ha hecho por investigar seriamente las coincidencias y las diferencias entre las teorías de Cossio y Kelsen. Pareciera para muchos que alcanza con que Kelsen se haya enojado con Cossio para no leer a Cossio, lo cual es una falacia gigantesca, pero bueno, así operan uno de esos grandes obstáculos en las ciencias sociales, no solo en las ciencias jurídicas, sino en todas las ciencias sociales, que son estas rencillas personales entre las personas que practican la disciplina científica, que operan como obstáculos científicos en el conocimiento. Si nos remontamos a la historia, esto ocurrió también en el campo de todas las disciplinas científicas también. Y con esto contesto la segunda pregunta, porque me preguntan actualmente cuál tiene más influencia. Si nosotros nos situamos entre el siglo III a.C. y el siglo XVI en posterior a su nacimiento, es decir, en esos 18 siglos que van en 3 a.C. al siglo XVI aproximadamente, les puedo asegurar que tuvo mayor influencia la concepción tolemaica del universo, y sin embargo estaba equivocada. Pregúntenselo a Galileo, que tuvo que pagar con su silencio y con morir en la pobreza y en la persecución por la Inquisición por atreverse a decir algo distinto, que era cierto, que la Tierra no era el centro del universo. Entonces, ¿cuál es la mayoritaria, la que tiene más influencia? No sé si cuando dice influencia en sistemas jurídicos, el que formula la pregunta se refiere a el conocimiento científico de los sistemas normativos, o se refiere a la producción normativa estatal de leyes, decretos, o lo que fuere. En cualquier caso, si es que por eso entiende influencia, seguramente cualquier concepción más cercana a la teoría pura del derecho es más mayoritaria, hegemónica o más presente que la teoría ecológica. Pero eso a mí, en términos epistemológicos, no me dice absolutamente nada, de la misma manera que uno encuentra en la historia de la epistemología que durante 18 siglos se creyó que la Tierra era el centro del universo, y solo tardíamente, 4 siglos después, se pidió perdón por haber condenado a Galileo al silencio, cuando solamente estaba diciendo lo correcto. Es decir, es una cuestión de historia y epistemología de la ciencia. Yo no creo que ninguno de los que estemos acá lleguemos a ver a la ciencia jurídica conformada como tal, pero lo que no estamos dispuestos a hacer es abandonar esa pretensión de búsqueda de la cientificidad, de búsqueda del conocimiento científico. Así que una cuestión de mayorías, ¿cuál es más influyente? Seguramente la teoría pura del derecho, pero no dice nada. Gracias. Muchas gracias, doctor Diego Luna. Muchísimas gracias. Hemos con esto terminado nuestra sesión del día de hoy. Agradecemos a todas y a todos nuestros asistentes, tanto invitados, a los doctores, a los profesores, que amablemente les estamos muy agradecidos su presencia, sus ponencias y disertaciones con nosotros, así como al auditorio.